A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y como todos los miércoles, hoy tenemos en Enfoque Jurídico Internacional una entrevista con el doctor Pedro Basbús para hablar de temas que hacen a el enfoque internacional, y va a ser una entrevista interesante, de actualidad, la que vamos a tener hoy. Pero quiero compartirte una reflexión espiritual. Tengo la Biblia abierta en la carta a los Hebreos, el capítulo 2 y versículo 3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Me llamó la atención esta expresión de la carta a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate que nosotros tendemos a considerar los descuidos como faltas no tan graves. Y claro, la gravedad de un descuido depende generalmente de las consecuencias que nos acarrean. Si uno, por un descuido, conduciendo un vehículo, pasa un semáforo en rojo y convierte una infracción, y nadie la detecta, puede ser que el descuido no tenga sanción alguna. Pero si ese descuido nos provoca un accidente, o si la detecta una cámara de video o un móvil de la policía, seguramente vamos a tener consecuencias graves, porque ese descuido, que es una infracción a la ley, tendrá sus consecuencias para nosotros. Claro, el versículo que hemos leído habla de algo mucho peor que transgredir una ley de tránsito o, por descuido, cometer una infracción. Aquí nos habla de descuidar una salvación tan grande. Y claro, quizás vos sos de esas personas que nunca se han burlado de Dios, nunca han blasfemado contra Dios. Tal vez sos una de esas personas que son buenas personas, que no cometen grandes delitos o pecados. Hasta muchas veces nos comparamos con otros y decimos: bueno, yo no soy tan malo, no soy tan pecador, porque no me emborracho, porque no me drogo, porque no robo. En fin, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios porque no somos como los demás, o no cometemos infracciones como otros a la ley de Dios. Sin embargo, aquí el escritor de la carta a los Hebreos nos está llamando la atención no a infracciones, sino a descuidos. ¿Cómo es que nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? Bueno, la salvación es grande porque es un regalo de Dios. Es grande por quien ofrece la salvación. En realidad, la Biblia nos dice que Dios, de pura gracia, nos ofrece un regalo grande como es la vida eterna. Y lo que pide Dios de nosotros
es que aceptemos el perdón que ha ganado Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros no estamos bien con Dios si no hemos aceptado por la fe ese regalo tan grande que Dios nos ofrece. Es necesario no descuidar esta salvación tan grande, no perder el tiempo, porque esta salvación está vigente hasta el día en que partimos de este mundo. Es en esta vida que tenemos que aceptar el regalo que Dios nos ofrece. Esta salvación es tan grande porque la obra del Señor Jesucristo fue grande. Cristo, siendo verdadero Dios y perfecto hombre, santo, inocente, sin mancha, ha ocupado el lugar que nosotros debíamos ocupar como pecadores. Es decir, nosotros, a causa de nuestro pecado, estamos bajo la ira de Dios. Dios nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Y nadie puede estar con sus pecados en la presencia de Dios. Entonces Dios ha hecho una obra muy grande en la cruz del Calvario, cargando sobre Cristo como Cordero inocente de Dios el pecado de todos nosotros, y ha hecho un milagro inconcebible para la mente humana, que es tomar la justicia de Cristo y cargarla en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Él. De tal manera entonces que Cristo ha cargado con nuestros pecados en la cruz del Calvario, y Dios nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo, y ahora nos ve, nos mira en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Por eso Dios, como juez justo, puede declarar inocente al pecador que confía en Cristo como Salvador personal. Así de grande es esta salvación que Dios nos regala y que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos nos dice: no descuidemos nosotros una salvación tan grande. No aplacemos la decisión de aceptar esta salvación tan grande. Por eso nosotros desde la radio siempre te invitamos a pensar, reflexionar sobre tu relación con Dios y considerar si realmente has recibido este regalo tan grande, esta obra tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente tienes que abrirle el corazón a Jesús. Solamente tienes que poner tu fe, tu confianza en Cristo como Salvador personal. Y queremos invitarte a tomar esta decisión porque lo que está en juego aquí es tu futuro eterno. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. Continuamos en nuestro programa, nos hicimos esperar un poquito, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Bienvenido, doctor Pedro Babús. Con las disculpas de la demora, he tenido algunos inconvenientes, pero nada complicado, nada más que hemos demorado un poco para salir al aire. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre algunas crisis que están alterando en el contexto mundial, ¿cierto? Crisis nucleares que vienen ya de larga historia, y la crisis ambiental que ha provocado este incendio incontrolable hasta ahora, ¿no? En Amazonas. En la Amazonía, sí. A ver, en realidad nosotros debemos partir desde el punto de entender que tenemos, hablando desde el punto de vista mundano,
un solo domicilio, que es esta tierra. Sabemos que los que hemos creído tenemos un lugar celestial, pero en el mientras tanto, como suelen decir algunas personas, tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestro lugar, que es la tierra. Hace poquito, el 6 y el 9 de agosto próximos pasados, hemos recordado las dos únicas veces en donde el hombre ha decidido en su momento destruir deliberadamente todo lo que había construido. Me refiero a el aniversario, o un nuevo aniversario más, de las 2 bombas atómicas que fueron libradas, fueron enviadas hacia 2 lugares de Japón, que eran Hiroshima y Nagasaki. Fueron enviadas desde con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Vos sabés que el proyecto, cuando en el año 1939 un científico que todos los deben conocer como Einstein le dijo al presidente Roosevelt en ese momento presidente de los Estados Unidos, que habían descubierto el uso de determinada energía que iba a provocar la creación de un arma como nunca antes se había podido descubrir o se había podido desarrollar. Y en ese momento comienza lo que Estados Unidos desarrolla como un proyecto secretísimo, que fue el proyecto Manhattan, en donde, bajo la égida de un científico que fue Roberto Oppenheimer, junto con un científico italiano, con Einstein y otros científicos en su momento, desarrollaron la fisión nuclear. Desde el año 39, fíjate que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre del año 1939. Ya los norteamericanos tenían la visión de construir esta arma que iba a destruir con todo lo que se había edificado hasta ese momento. Era de tal potencia lo que se había pergeñado en aquel momento, de que decían, nunca antes habíamos tenido el desarrollo o el arma o la potencia de un arma que podía destruir todo lo que el hombre había construido. No quiero extenderme en esto porque sé que tenemos otros temas, pero todo el desarrollo, que fue ultra secreto, sobrevive a un presidente porque Roosevelt muere, y en definitiva fue Harry Truman el que ordena el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que originalmente estaba prevista para detener el avance alemán. Pero como los alemanes estaban ya en franca retirada, y sobre todo estaban, Hitler estaba en su búnker en Berlín, acosado por los rusos, que en ese momento estaban entrando a Berlín, porque los rusos se ingresan primero que los norteamericanos, lo que fue toda una pelea entre Patton y Stalin en su momento. Con Alemania en franca retirada, todavía seguían los norteamericanos, los estadounidenses, combatiendo en el Pacífico con Japón. Entonces, vos tienes que recordar que en el año 1941 Japón le inflige a Estados Unidos una vergüenza, que fue el bombardeo sobre Pearl Harbor. Entonces los estadounidenses, ni lerdos ni perezosos, dijeron, bueno, tomamos nota del bombardeo en Pearl Harbor y de alguna manera vamos a tener una retaliación, o sea, vamos a tener algún tipo de revancha. La revancha se va a dar 4 años después, en el 45, con las 2 bombas. Estaba prevista para ser arrojada sobre otras ciudades, pero fueron en ese momento elegidas en Hiroshima, porque no había tenido ningún bombardeo hasta ese momento. Era la única ciudad, junto con Nagasaki, que habían sobrevivido durante toda la guerra sin tener bombardeos. Y eran blancos militares, más allá de la destrucción que esto significó. Ahora, no voy a contar los pormenores, porque hay muchas misceláneas que han reunido el lanzamiento de la bomba, cómo fue, cómo se llevó el barco que lleva la bomba desde las Islas Marianas, o de Filipinas a las Islas Marianas, cómo es hundido al regreso, no a la ida, por un submarino japonés, y todo lo demás. Pero llegamos al 45, en donde el 6 de agosto y el 9 de agosto 2 ciudades desaparecen literalmente del mapa. Fue tal la potencia de las bombas en ese momento, una fue de uranio y la otra de plutonio, que significó, primero, que el radio de expansión de la bomba sea aproximadamente entre 12 y 15 kilómetros de donde había caído. Las bombas no caen a la tierra, sino que explotan a un nivel todavía en el aire, y a partir de esa explosión
converge toda la destrucción y la lluvia ácida como se conoció en ese momento. Hasta hoy hay todavía, digamos, Hiroshima tiene cierto nivel de radioactividad. Nosotros estábamos asombrados con la película Chernobyl. Fíjate que Chernobyl fue, cada hora del reactor abierto y el núcleo abierto era una bomba de Hiroshima por hora. Para que vos te das una idea de cómo el hombre puede llegar a destruir todo lo que construye. A partir del 45, Japón se rinde y viene todo lo demás. Digamos, el emperador es obligado a subir un barco con todo lo que esto significaba. Un emperador que era en ese momento Dios. Para los japoneses era toda una humillación que su emperador vaya a un barco y firme la rendición, la capitulación. Después Estados Unidos ayuda a Japón para evitar que China invada Japón y se convierta en una superpotencia, que es lo que es ahora. Las paradojas del destino. Así es. Pero la comunidad internacional toma nota de este tema y comienzan todos los acuerdos, SALT 1, SALT 2, SALT 3, SALT, de limitación de armamentos. Y hay un selecto club de los 5 grandes, que solamente estos 5 en blanco tienen bombas nucleares o tienen bombas atómicas, o por lo menos pueden desarrollar uranio enriquecido, que lo que permite, en definitiva, o es el refrigerante que permite avanzar hacia la creación de la bomba nuclear. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y la Unión Soviética, hoy Rusia, a los cuales de hecho se han añadido India y Pakistán, por el conflicto que tienen en Cachemira, en el norte de la India, o con Pakistán, que fue lo que dividió en su momento a los musulmanes, y la gran India se divide en Pakistán. También, aunque ellos lo niegan, Israel tiene. Y después el tratado de Tlatelolco en México es un tratado donde todos los estados han firmado, menos estos 7 grandes, en donde dicen, entre otras cosas, que se comprometen a no desarrollar la fisión nuclear para fines militares o fines bélicos, únicamente para fines pacíficos, y a ir desprogramando todos los avances que hayan tenido hasta esa época, entre ellos Irán. Por eso fue el problema. Después nace la Organización de la Energía Atómica, la OIEA, que es el organismo de Naciones, que, digamos, controlado por Naciones Unidas, que va a regir y va a verificar que los estados que firman el Tratado de Tlatelolco no violen y no enriquezcan uranio. Es lo que pasó con el conflicto entre los Estados Unidos e Irán, y con Corea del Norte, porque decían que ellos también tenían casi preparado o casi desarrollado su industria nuclear. ¿Por qué toda esta introducción? Porque el hombre se concientizó de que, así como había creado estados, había desarrollado cultivos, había favorecido la cultura de la paz, también de un día para el otro podía destruir todo lo que tenía. El peligro nuclear dice esto, que, digamos, la radiación es el veneno o el peor veneno que puede servir para que la humanidad entera desaparezca. Entonces, a partir de eso, Naciones Unidas toma conocimiento y comienza toda una serie de tratados que justamente tienen por objeto evitar el desarrollo nuclear en aquellos estados que podrían utilizarlo para un fin bélico. Eso y la Tercera Guerra Mundial es exactamente lo mismo. Ahora, recientemente hemos visto horrorizados lo que ha pasado en la Amazonía, o sea, lo que pasó en el pulmón del mundo. No tiene nada que ver con el desastre nuclear, pero es muy parecido por la desidia y por el mal gobierno, perdón la redundancia, de los gobiernos. La comunidad internacional suscribió en el año 2015 y comenzó a regir en noviembre del 2016 el Tratado de París, o el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que se suscribe dentro del marco de Naciones Unidas, o dentro del marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y por el Acuerdo de París, todos los estados firmantes, 97 estados, es un acuerdo abierto porque cualquier estado lo puede firmar. Tiene la particularidad que en el 2017 Donald Trump, que lo había firmado, dijo: Estados Unidos se retira del acuerdo, y esto provocó un cisma muy importante en el acuerdo. Tiene la particularidad que dice: todos los estados se comprometen a no elevar el nivel
o a no elevar el calentamiento global, o mantenerlo a un nivel de 2 grados. Para que vos tengas una idea, la Tierra ha aumentado su calor, o ha aumentado el calor, o ha aumentado su temperatura desde el año 90 ahora 3 grados. O sea, ya estamos violando lo que dice el artículo 2 del Acuerdo de París. Vos me dirás, ¿qué son 3 grados? Para el santiagueño 38 es lo mismo que 41. Sí, es lo mismo, pero 3 grados a nivel mundial y a nivel del continente, digamos, a nivel de la Tierra como planeta, es muchísimo, porque implica el deshielo de los glaciares, la muerte de todo el mar de coral que otorga vida dentro del agua salada, la migración de especies, la salinidad o la acidez del agua de mar, la descomposición del agua dulce en el agua de mar. Con lo tanto, evitamos y dejamos de tener un recurso que es el agua dulce. El aumento del nivel de altura de los mares. Hay una película que refleja todo esto, que es El día después de mañana. Bueno, más allá de todo lo que se ha dicho en esa película, es importante tomar conciencia, porque fíjate vos que en el año 2017 Donald Trump dijo: los Estados Unidos se retiran del Acuerdo de París, porque en la campaña Donald Trump dijo, en su campaña preelectoral, dijo: vamos a darle trabajo a los americanos, o dijo de otra manera, Estados Unidos primero. ¿A qué se opone o qué es lo que oponen los estados a este Acuerdo de París? Dicen los estados industrializados: nosotros, si reducimos la emisión de dióxido de carbono o de los gases contaminantes, perdemos puestos de trabajo. Y si perdemos puestos de trabajo, tenemos mayor desocupación. Y si tenemos mayor desocupación, tenemos mayor miseria. Lo cual, eso es una falacia, porque sí se puede reducir, y los estados industrializados tienen, de otra manera, formas de bajar el nivel de contaminación mundial sin producir desocupación en sus industrias. El problema es que hoy Estados Unidos tiene el 14,9% de emisión de gases contaminantes en la torta, y China tiene el 29%. Si te pones a pensar, esto sigue siendo la competencia entre Estados Unidos y China por ver quién domina a quién. O sea, hay una vieja frase que dijo que a toda potencia estabilizada se le opone una potencia emergente que la quiere destronar. Sí. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día, en donde dos estados, como los Estados Unidos y China, tienen este nivel de conflicto y lo trasladan al cambio climático. Ahora, lo que ha pasado, ahora el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, Antonio Guterres, que es un portugués, ha convocado para el 23 de septiembre, que es, es la Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas, a todos los líderes del mundo, a todos los líderes de las ONG, a las asociaciones civiles, a que comparezcan en la sede de la Asamblea General y presenten un proyecto para disminuir el efecto de los gases contaminantes, ya no para el 2020, como dice el protocolo de Kioto, que finaliza el 2020 y comienza a regir el Acuerdo de París, sino para el 2050, con el objeto de que hasta el año 2050, si Dios nos permite vivir, tengamos una disminución en la temperatura de 2 grados o de 1,5 grados en el planeta. La pregunta es, ¿lo lograremos? Habría que esperar. Lo que ha pasado en el Amazonas es una muestra más de la desidia del gobierno. Porque Bolsonaro, que tiene una idea muy parecida a Trump en este caso, le dio vía libre a los terratenientes, a los agricultores, para que deforesten el Amazonas, y esa deforestación siga al sembradío de soja o al cultivo de otro maíz o de trigo, o también a la ganadería. Ahora, el hecho de que vos deforestes a mansalva, como ha pasado, porque deforestar se puede hacer de muchas formas. La forma más práctica es incendiar. Vos al incendiar, como podemos ver aquí en las rutas, cuando uno quiere quemar la pastura para el año siguiente o para la nueva cosecha, la forma más rápida y menos costosa es prender fuego y hacer cortafuegos en el camino, como para que no se te queme toda la casa. El problema es que en el Amazonas no tienes cortafuego.
Y si vos quemas indiscriminadamente, produce lo que ha pasado hasta este momento, que se han perdido más de 700.000, creo que no quiero dar un monto un número porque temo pecar por defecto, pero creo que más de 700.000 hectáreas se han quemado en muy poco tiempo. El tema no es la quemazón, que es muy importante, sino cómo recuperamos lo que hemos perdido. Entonces volvemos al tema de que algunos estados y algunos gobernantes privilegian o tienen una visión cortoplacista diciendo: yo, si no permito el avance de la ganadería o el avance de la agricultura, me quedo sin una potencia o me quedo sin una producción de alimentos, y esto me significa perder dinero, perder impuestos, perder exportación. Ahora, por el otro lado tienes, en este caso, un pulmón que es el principal productor de oxígeno a nivel mundial. El otro productor de oxígeno, que no creas, es el mar. Entonces, si vos deforestas, pierdes la producción de oxígeno, y eso también atenta contra a favor de la acidez del agua marina. Y si tienes mayor acidez en el agua marina, no soy también científico y pido disculpas, pero lo que podemos leer es que se pierde el pH, y vos, cuando pierdes pH, pierdes el efecto benévolo que pueda tener en la producción de oxígeno. Entonces no vas a tener vida en el mar, no vas a tener vida en la tierra. Y eso significa que estás destruyendo tu propia casa, bajo la falacia de decir que si vos no deforestas vas a perder empleo. Entonces, hoy el mundo civilizado tiene que darse cuenta de que no es verdad que vos vas a perder empleo si no amplías tu frontera. La frontera agrícola o la frontera ganadera se puede ampliar de distintas formas. ¿Qué dice el protocolo de Kioto y qué dice el Acuerdo de París? Hablan de adaptación, de mitigación y de resiliencia. O sea, vos tienes que adaptar, primero mitigar la deforestación, adaptar al cambio climático, y también tienes que tener resiliencia, o sea, esa adaptación necesaria para poder convivir con el aumento de la temperatura. Adaptación, mitigación y resiliencia son tres conceptos que se han olvidado todos, la mayor parte de los líderes mundiales. Santiago del Estero tuvo también en su momento una deforestación muy violenta o virulenta en su monte. Hoy en día Santiago tiene políticas socioambientales o medioambientales interesantes, y hay un control que se hace, y lo vemos nosotros en tribunales, y lo vemos muchas veces en la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Fauna, la Dirección de Bosques, que tiene controles sobre las cortinas, cómo autorizar desmontes, cómo autorizar los destronques y cómo autorizar los planes que se llaman planes dasocráticos o planes de una deforestación, pero controlada, a los efectos de evitar justamente lo que está pasando en Amazonas. El desafío es nuestro, y digo nuestro porque de toda la comunidad internacional, de los líderes mundiales, de cumplir con los acuerdos que se suscriben al solo efecto de poder tener una supervivencia mejor. Y lo que estamos haciendo es destruyendo el planeta en la medida que estamos contaminando de manera indiscriminada. Fíjate, cuando vas a Tucumán, todas las bolsas de basura que están en los árboles que están de Santiago. Santiago es el principal productor, digo siempre a modo peyorativo, es el principal, es la única provincia en donde el algarrobo produce bolsas de plástico. Es increíble, pero esto es así, y debemos tener una conciencia desde la educación en la escuela primaria, una conciencia a nivel a nivel gubernamental, a nivel de universidad y a nivel de todos los actores que formamos parte de los distintos poderes, para tener una conciencia ecológica que muchas veces no la tenemos. Me hacías acordar de cuando estuve en San Rafael, en Mendoza, los basureros. Le saqué foto porque digo que bueno sería implementar esto en Santiago también. Los basureros con 5 tachos. Claro, sí, yo los he visto. Sí, los he visto en el centro de Mendoza. Sí, hay una conciencia. Mendoza tiene una conciencia ecológica muy distinta
Yo creo que esto viene de generación en generación, porque la conciencia vos no la puedes establecer de un día para el otro. Una generación son 40 años, 45 años. Vos necesitas varias generaciones en donde volvemos al principio, necesitas educar. La educación es el sostén y es nuestro futuro. Si no tienes educación, no tienes nada. Entonces hay que educar desde la escuela primaria y enseñarle una conciencia ecológica. Hoy en día no podemos seguir nosotros en los supermercados con bolsas de plástico. Tenemos que volver a la bolsa de papel o al carrito. Algo que entendíamos nosotros, que cuando surgieron las bolsas de plástico, qué maravilla, qué practicidad. Pero las bolsas de plástico, ¿cómo vos, a dónde puedes hacer la deposición final de la bolsa de plástico? Y la bolsa de plástico no se degrada, sino en miles de años o millones de años. Y entonces obviamente tenemos desagües tapados, épocas de lluvia donde evidentemente la municipalidad se cansa de sacar toneladas de basura porque el hombre contamina. Botellas de plástico vacías, bolsas de plástico, todo lo que evidentemente ataca o digamos contamina el medio ambiente. Y eso es un tema de conciencia que hay que trabajarlo, y no hay que, digamos, sin prisa y sin pausa. Muy bien, gracias, Pedro. Hago el cierre ya que estamos, porque se nos ha ido el tiempo. O sea que, a modo de reflexión final, cuando Dios creó al hombre, le dio un mandato cultural. Dice Génesis 1:27: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 es lo que se llama el mandato cultural, cuando dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, esto es ni más ni menos lo que estamos conversando. El hombre es responsable por el cuidado del medio ambiente. Dios le dio esa facultad, digamos, de gobernar y de cuidar todo lo que había creado. Claro, este mandato está antes de la caída del hombre en el pecado. Cuando el hombre cae en el pecado, arrastra tras sí aún a la naturaleza. Este es un concepto que muchas veces es ignorado, porque se habla poco de las consecuencias del pecado humano sobre la naturaleza. Como el pecado ha desvirtuado el cosmos que Dios había creado, y el hombre es responsable por esta maldad que va causando sobre el medio ambiente en el que vive. A tal punto que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que este pecado humano ha sometido a vanidad a toda la creación. Esto significa que la creación se va desgastando y va perdiendo la finalidad para la cual Dios la había creado. Pero siempre el mensaje del Evangelio es esperanzador, o sea, no termina la historia negra como muchos la pintan, y no termina en la bajada de cortina y el fin del mundo, como muchos dicen. Bueno, todo este daño al medio ambiente, todo este daño que le estamos haciendo a la tierra, más tarde o más temprano va a terminar con el final de la historia, la bajada de cortina y el fin del mundo. No, la Biblia tiene otra visión totalmente distinta. La Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo va a volver a la tierra y va a regenerar todo lo que el hombre ha desvirtuado, porque el propósito de Dios no va a quedar vano, no va a quedar desvirtuado por el pecado, sino que en Cristo Jesús
Dios está creando una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad que Cristo está creando en este tiempo va a gobernar sobre este mundo. Ahora es el mismo Señor Jesucristo el que va a regenerar todo. Yo siempre digo, no solamente los cuerpos de las personas resucitadas, sino también los palos, las piedras, los animales, todo lo que ha sido afectado por el pecado. Así que el Evangelio lo que nos habla es del reino de Cristo, de su retorno para renovar toda la creación. Y en este tiempo está llamando a hombres y mujeres a entrar a este reino de Dios. ¿Cómo una persona entra? Bueno, se lo explicó a un judío llamado Nicodemo cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Así que todos tenemos esta esperanza en el regreso de Cristo, pero también tenemos que prepararnos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo como Salvador personal para ser participantes de este reino y poder disfrutar de lo que se viene en el futuro, una tierra totalmente renovada por el poder de la cruz de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario no solamente para salvarnos del pecado, sino para establecer un reino donde se cumpla la voluntad de Dios. Y nosotros desde la radio siempre invitamos a nuestros oyentes a poner su confianza en Cristo, porque esto afecta no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias a todos por escucharnos también y por seguirnos en las redes sociales y en la radio. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 20 horas en un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.